Crisis, capítulo 5, estableciendo el gobierno de Dios. Reciban un cordial saludo de mi parte. Y siguiendo con esta serie, les digo que hay un gobierno que se inspira en la persona misma de nuestro Creador, es decir, en un Dios justo y amoroso. Y aunque sea extraño, no es algo nuevo. La Biblia habla de esto en el libro de Génesis, en un lugar llamado Edén. Trataré de hacer un resumen que la mayoría de las personas sobre 30 años conocen más o menos. Bien, comenzamos. El ser humano decide tomar el futuro en sus manos, dejando de lado la dirección e inspiración de su Padre, el Creador, cometiendo un acto de rebelión, ante lo cual lo inevitable no se hizo esperar. Se rompe la comunión con Dios en un sinnúmero de consecuencias negativas y en última instancia ha de gustar la muerte. Pero nuestro Creador comienza a poner en marcha un plan de reconciliación. La figura de Abraham es crucial en este sentido. Génesis 12, versículo 3 nos dice: por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Un pacto. El libro de Gálatas habla extensamente de esto. Sus descendientes eran parte importante de este plan de reconciliación, pero su egocentrismo les nubló la vista y se creyeron superiores por tener tan importante revelación. Pero sus vidas no expresaban el verdadero servicio al Creador. No se captó la revelación, al fin y al cabo, sino que se sustituye por una religión nacional. Aparece en escena Jesucristo. Su mensaje es devastador para lo que había construido la clase religiosa. A la verdad, se requería una nueva conexión, un camino nuevo. Alguien debía reparar el puente que unía a Dios y a su creación. La justicia debía ser satisfecha. Jesús asume la responsabilidad de la culpabilidad. La cruz es el camino de la muerte y también de la resurrección. Ahora, Él se constituirá como el camino, la verdad y la vida, conduciendo hacia el Padre a todo aquel que crea en su nombre, es decir, entiende su vida, muerte y resurrección. Esto, lo que habéis escuchado, es un resumen de resúmenes. Ahora, muchos se harán la pregunta si esta historia es importante para el siglo XXI, porque al parecer estamos en una era donde la tecnología lo es todo. Nuestras vidas han sido inundadas por aparatos electrónicos cuyas utilidades, al parecer, son ilimitadas. La tecnología de las comunicaciones es una verdadera revolución. Y esto hace pensar que la sociedad ha alcanzado una madurez en donde al escuchar sobre Dios nos suena a Edad Media o a hombres malolientes vestidos de telas y espadas. Sin embargo, la aparición de un virus de dudosa procedencia ha hecho que muchos se dieran cuenta que la tecnología es simplemente una compleja herramienta y que seguimos siendo los simples mortales de siempre, que caminan con la incertidumbre del mañana. El mensaje de Jesucristo es atemporal, es para los seres humanos, cualquiera sea la época histórica que les toque vivir. Su mensaje va dirigido al campesino como al director de una empresa multinacional. Ambos han nacido de mujer y ambos deberán partir de este mundo. No es cuestión de estatus social o de preparación académica, sino es cuestión de estar vivo. Porque si vives, ya sabes, hemos de gustar la muerte y debemos saber cosas que van más allá de los afanes de este mundo y de las directrices que nos plantean los que dirigen las sociedades. Como ya hemos visto, por la lógica argumental, la sociedad humana se desarrolla bajo los principios de siempre. El caparazón cambia, pero el interior es el mismo y Jesucristo comienza su ministerio en un contexto histórico similar a toda la historia. Un gran imperio subyugando a los más débiles. Roma es, comillas, el amo del mundo e Israel bajo su absoluto dominio. El pueblo ya venía sometido a imperios anteriores, los asirios 721 a.C., los babilónicos 586 a.C., los medo-persas, los griegos y ahora Roma desde el año 63 a.C.
Aquí debo hacer una aclaración. Por un tema de tiempo no será mi intención hacer un exhaustivo estudio del Imperio Romano, aunque amerita un espacio importante en nuestro entendimiento, porque es una figura profética en la Biblia. Roma era particularmente opresivo para mantener su hegemonía en tan vasto imperio. De hecho, la vida cotidiana estaba muy restringida, toda la actividad comercial, por muy pequeña que fuera, estaba controlada. Los impuestos se debían pagar indudablemente. Es decir, la red romana abarcaba el control político, económico, social e inclusive lo religioso. La pobreza y la precariedad de los trabajos era el pan de cada día. Adrian Woodworthy, en su libro Pax Romana, realiza un trabajo interesante sobre Roma, alejándonos de las películas de Hollywood, muy importante, porque a la verdad sus ejércitos eran agresivos y despiadados, y durante la creación de su imperio millones de personas murieron o fueron convertidos en esclavos. Y en las regiones conquistadas establecieron una cierta tranquilidad, la llamada Pax Romana. Fue como ejercer presión en el cuello de una persona lo suficiente para paralizarla, mas no para matarla. Las numerosas rebeliones de los pueblos conquistados saborearon la brutal y despiadada represión para hacerles volver al seno de Roma. Hablando claro, las rebeliones eran reprimidas con la muerte por crucifixión. Fueron ellos, los romanos, los inventores y maestros de esta horrible práctica. Aurelius Augustus de Hipona, más conocido como San Agustín de Hipona, año 354-430 después de Cristo, cita en su extraordinario libro La ciudad de Dios, más o menos en el año 395, al historiador romano Cayo Salustio, del año 86 al año 34 a.C. Abre comillas. Empezaron entonces los patricios a someter a servidumbre al pueblo, a disponer tiránicamente de sus vidas, a cargar sus espaldas, a arrojarlo de sus campos, a acaparar todo para el poder solo para ellos, con exclusión de los demás. Cierre comillas. A la verdad, ni siquiera este historiador escapó de tal viles ambiciones. La lucha por el poder en aquel entonces era increíblemente brutal, provocando el colapso de la República y la llegada de su primer emperador, Octavio Augusto. Y todo esto que he relatado es antes de la llegada de Jesucristo. Por tanto, Jesús comienza su trabajo ministerial en plena dictadura extranjera. El pueblo en general era pobre y cada vez lo era más. Y esto nos suena a la vieja historia de siempre. Debemos ser sinceros. La justicia y la vista gorda al sufrimiento de millones de familias es una realidad innegable en el mundo actual. Pues nada, volviendo hace 2000 años atrás, el pueblo de Israel tenía que soportar otra presión, la ejercida por sus propios pastores o líderes religiosos. Mateo 24:3 nos revela, dice Jesús, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos, refiriéndose a la clase religiosa, ni con un dedo quieren moverla. Por tanto, Jesús debía penetrar en un pueblo doblemente oprimido, un pueblo que estaba en la pobreza económica, espiritual y a expensas de los poderes de los más fuertes. Por esta razón, en Israel se levantaron 4 grupos para hacer frente a la situación descrita por el imperio. Los celotes buscaban la libertad a través del enfrentamiento. Los herodianos, partidarios del gobernador Herodes, que era un títere de Roma, y respaldado por el partido de los saduceos, eran colaboracionistas del imperio. Los esenios, que procuraron aislarse de todo y conservar su fe. Y por último, los fariseos, quienes postulaban a una santidad estricta para motivar a Dios para que envíe el prometido Mesías y ser libres del yugo inaceptable de los paganos romanos. Estos grupos vivían en constantes pugnas internas y sus relaciones intergrupales eran, por lo general, malas. Este principio lo podemos ver en nuestra actualidad con nuestros modernos partidos políticos.
Estos grupos que se formaron en la época de Jesús junto con la clase sacerdotal constituían el nivel superior social, mientras que la gran mayoría se debatía en la más pura supervivencia luchando contra la pobreza, la frustración y la amargura de espíritu. Lo cierto es que añoraban un Salvador. Por esto insisto que la figura de Cristo puede tener un poder insospechado para las personas del siglo XXI, porque al fin y al cabo, poca cosa ha cambiado. Y no creas que tengas poco que ver con la historia de las sociedades del pasado, porque se tiene un televisor de 50 pulgadas, o eres un líder de una mega iglesia, o director de empresa. Hay muchos que se han dado cuenta del poder de control que tienen las normativas gubernamentales. Por ejemplo, el confinamiento obligado, evento no registrado en la historia. Además, una particularidad, el concepto es militar y no médico. Hoy nos dicen que sus motivaciones son la protección contra el virus, aunque esta afirmación no tenga ningún respaldo científico. Y mañana, ¿cuál será el motivo? ¿Quién sabe? Jesucristo va a comenzar a trabajar en este sombrío y aterrador panorama. Y saben una cosa, la utilidad de la luz es cuando hay oscuridad. Si tienes una potente linterna y la llevas a la playa en pleno verano y al mediodía la enciendes, nadie podrá ver la utilidad de tan cara linterna. Sin embargo, si la llevas a una alejada montaña cubierta de frondosos árboles y la enciendes a las 3 de la madrugada, sin duda, casi verías a la oscuridad huir de su luz. La luz es poder. Pero es necesario que exista oscuridad para palpar su efectividad. Hoy día, nuestro mundo vive una crisis producto de una gran confusión entre una emergencia médica y su manejo político. Millones de personas están sufriendo sus consecuencias a nivel físico, psíquico, emocional y económico. Las proporciones son enormes. El temor y la desconfianza hacen estragos. Al igual que Babilonia tiene un particular simbolismo en la Biblia, Roma. Y un dato muy importante, este simbolismo, Roma lo controlaba todo. Y muchos saben que la Roma espiritual ya se ha posicionado en nuestro mundo moderno. Sin embargo, Jesucristo se presenta como la luz. En Juan 8:2 encontramos esta frase espectacular. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una luz que hoy puede disipar la oscuridad del miedo y la desconfianza. Esto es un hecho probado en todas aquellas personas que abrazaron la persona y el mensaje de Jesucristo. Próximamente hablaremos de qué manera tuvo Jesucristo su enfrentamiento con esta mezcla explosiva de la política y la religión, cuyo resultado era la opresión sobre los más débiles. Ha llegado el momento de despedirme. Que estén muy bien. Recordad que Dios, a la verdad, no está lejos de nosotros. Hasta pronto. Muchas gracias.